Vi recientemente el documental de 2 partes sobre la epidemia de opioides en Estados Unidos de HBO llamado El crimen del siglo, dirigido por el galardonado con un Oscar Alex Gibney, y me pareció tan valiente como ilustrativo, reflejando a las farmacéuticas, médicos corruptos, organismos de control, ejecutivos inversores de la Big Pharma, así como al sector político, judicial y estamentos universitarios encargados de investigar al respecto como responsables de llenarse los bolsillos a costa de la vida de los ciudadanos. Una clara demostración de narcotráfico legalizado. Voy a citar una reseña de la revista Esquire acerca de este documental y haré un posterior análisis sobre algunas de las implicaciones sobre este suceso derivados de la misma manipulación intrínseca. El crimen del siglo revela la macabra y masiva operación llevada a cabo por la industria farmacéutica y funcionarios sin escrúpulos para enriquecerse a costa de la vida de miles de adictos a los opioides legales. En cada uno de sus documentales, Gibney desmenuza la psicología que esconden las malas acciones y no se corta un pelo a la hora de señalar a los responsables de un negocio asesino totalmente legal. El horror subyacente en el crimen del siglo es que la epidemia de opioides no tiene un solo culpable, sino innumerables villanos, farmacéuticas y médicos, la multinacional Johnson & Johnson, algunos miembros del Senado, etc. Gibney los acusa con nombres y apellidos, presenta documentación rigurosa, cuenta con el testimonio de médicos, periodistas, antiguos y actuales funcionarios del Estado, abogados y representantes de laboratorios, además de testimonios de víctimas de la dependencia de opioides. En nuestro país la automedicación es casi un deporte nacional. Compramos antibióticos sin receta, nos tomamos analgésicos y antidepresivos como caramelos. Sin embargo, cuando empiezas a leer sobre la adicción estadounidense a la oxicodona y sus macabras cifras, caes en la cuenta de que lo nuestro, en comparación, es un juego de niños. La crisis ha costado $1 billón a las arcas gubernamentales, se ha llevado la vida de 500.000 personas en los últimos 20 años. Cada 25 minutos nace un bebé con síndrome de abstinencia. Cada día mueren más de 90 estadounidenses por sobredosis o por fallo cardíaco. En Estados Unidos, el abuso y la adicción a los opioides, incluidos los analgésicos recetados, la heroína y los opioides sintéticos como el fentanilo, constituyen una crisis nacional grave que afecta tanto a la salud pública como al bienestar económico del país. En Estados Unidos, además, hay una gran parte de la población que se pasó al consumo de las drogas ilegales al no tener los medios de conseguir la oxicodona que les habían recetado previamente por dolores crónicos. Drogas que estaban pensadas para pacientes terminales se administraban sin reparo a adolescentes con un dolor de rodilla. El sistema es perverso. Primero se crea adictos, luego se les corta el suministro o se les sube el precio del mismo. Los adictos que no pueden permitirse los opioides salen a conseguir heroína o fentanilo. Gibney deja en evidencia el círculo vicioso entre farmacéuticas y cárteles de la droga. El documental tiene 2 partes. En la primera, el director muestra a los monstruos que antepusieron su beneficio económico a $500.000 de vidas. Todo empezó con los multimillonarios hermanos Sackler y sus descendientes, dueños de la farmacéutica Purdue. Pero no son los únicos culpables. Funcionarios públicos codiciosos y sin escrúpulos aceptaron de buen grado los sobornos de Purdue para amañar las decisiones de la FDA. Un puñado de médicos ambiciosos como Lynn Webster o Curtis Wright proclamaron la doctrina del tratamiento revolucionario para el dolor y se inventaron términos como pseudoadicción para negar la evidencia y forrarse a costa de millones de inocentes. En la segunda parte vemos los mecanismos gubernamentales del crimen del siglo. Vemos ejemplos del marketing masivo del fentanilo y Gibney analiza las conexiones entre los laboratorios farmacéuticos y las políticas gubernamentales. Nos explica, por ejemplo, cómo Insys Therapeutics, productora de fentanilo, sobornó a los médicos para que recetaran sus fármacos. El documental contiene material promocional vergonzoso y vergonzante, utilizado por visitadores médicos y representantes de ventas.
escarba y pone de manifiesto un complejo esquema para defraudar a las aseguradoras de salud y demuestra que algunos de los legisladores recibieron donaciones de los grandes laboratorios farmacéuticos por evitar que se aplicara la ley y por hacer la vista gorda mientras se vendían millones de píldoras mortíferas. Givney destaca la hipocresía del gobierno estadounidense. Por un lado, se supone una guerra a las drogas, pero ni un solo miembro del Congreso ni el propio presidente Obama hicieron nada por darle a la DEA la capacidad de controlar este hipermercado de la droga legal. Es un documental duro, sin medias tintas, de imágenes impactantes y testimonios desgarradores, un bofetón de realidad e indignación que te remueve las entrañas. Los asesinos no llevan armas, sino batas blancas y trajes bien cortados. Doctores, visitadores médicos, funcionarios corruptos y empresarios sin escrúpulos que administran la muerte con sus rúbricas mientras miran hacia otro lado. Veamos la actual situación de algunos de sus responsables. A finales del pasado 2020, la farmacéutica estadounidense Purdue Pharma se declaró culpable de 3 cargos penales por la producción y venta del opioide Oxycontin, que generó una crisis nacional de adicciones al ser la primera en lanzar este producto al mercado y conseguir que se recetara para simples dolores crónicos, como de rodilla o espalda, afirmando que su producto no creaba dependencia. Más tarde culpó a los consumidores, a los que se les había recetado legalmente este opioide, de su adicción. Purdue también aceptó pagar $8.300 millones por multas, daños y gastos legales para saldar el caso penal en su contra. En un acuerdo separado, la familia Sackler, que convirtió a Purdue en un gigante gracias a las lucrativas ventas de Oxycontin, aceptó pagar $225 millones por su responsabilidad civil ante el Departamento de Justicia. A través de la codicia y la violación de la ley, Purdue priorizó el dinero sobre la salud y bienestar de los pacientes, dijo el director asistente del FBI. La compañía, que se acogió a la protección por quiebra el año pasado, se declaró culpable de un delito de fraude y de 2 de violar las normas de soborno por la comercialización de Oxycontin y otros 2 tratamientos a base de hidrocodona. Eso implicó alentar a los distribuidores y médicos a recetar estas drogas altamente adictivas a los pacientes. Incluso después de pagar $600 millones por promocionar falsamente el analgésico como menos adictivo, dijo el Departamento de Justicia, Purdue aumentó sus ventas y desarrolló nuevas aplicaciones adictivas que comercializó a través de una red de 100.000 médicos y enfermeras. Entre ellos había miles de prescriptores que Purdue sabía o debería haber sabido que estaban recetando opioides para muchos usos que no eran para las indicaciones médicamente aceptadas o que se revendían en el mercado negro, se destacó en la demanda. Para alentar las prescripciones, Purdue tenía un programa denominado Evolucionar hacia la excelencia, que ofrecía incentivos económicos y de otro tipo, en particular ofreciendo a los médicos incentivos que equivalían a sobornos por suministrar más recetas de sus medicamentos. Sus actividades, combinadas con las de otros productores y distribuidores de opioides recetados, alimentaron una epidemia de adicciones. Millones de estadounidenses se volvieron dependientes de los analgésicos, mientras los fabricantes se embolsaron miles de millones de dólares. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 500.000 estadounidenses murieron desde 1999 por sobredosis de opioides con y sin receta. En un comunicado, Steven Miller, presidente de Purdue desde 2018, dijo que la compañía lamenta profundamente y acepta la responsabilidad por la mala conducta detallada por el Departamento de Justicia, y aseguró que Purdue hoy es una empresa muy diferente. Hemos realizado cambios significativos en nuestro liderazgo, operaciones, gobierno y supervisión. La compañía también enfrenta reclamos millonarios de autoridades estatales y locales en todo el país, y en septiembre de 2019 se declaró en bancarrota para defenderse de más reclamos legales. Debido a la quiebra y los reclamos competitivos de los litigantes y acreedores, el Departamento de Justicia admitió que podría no recibir el total de 8.300 millones que la compañía acordó pagar. Pero el acuerdo ordenaba que la empresa se disolviera
y sus activos se colocaran en una nueva empresa de beneficio público. Pero son muchas más farmacéuticas las que contribuyen a esta crisis y sus muertes, como Johnson & Johnson. Como resumía el Washington Post, mientras Estados Unidos sucumbía a una epidemia de adicción, la familia de compañías Johnson & Johnson se convirtió en el principal fabricante de narcóticos para las populares píldoras opioides, un dominio logrado a través de décadas de innovación, navegación de la política de drogas en Estados Unidos, cultivo de amapolas en un remoto refugio al otro lado del mundo. La cadena de suministro de Johnson & Johnson comenzó en Tasmania, una isla a 150 millas al sur de Australia continental, donde los científicos a mediados de la década de 1990 alteraron la genética de miles de plantas para diseñar una superamapola que particularmente era rica en opiáceos. Los agricultores de Tasmania cultivaron las nuevas plantas atraídos por los llamativos premios de incentivo, un Mercedes, un Jaguar, un BMW, que una subsidiaria de Johnson & Johnson otorgó por cultivar la mejor cosecha. Las amapolas se exportaron luego a los Estados Unidos, donde otra subsidiaria de Johnson & Johnson las refinó en oxicodona e hidrocodona, y los narcóticos se enviaron como polvos blancos cristalinos a los fabricantes de píldoras del país. De 2013 a 2015, cerca del pico de la producción de opioides de Estados Unidos, la subsidiaria de Johnson & Johnson en Tasmania estaba cosechando miles de acres de amapolas y, por su parte, la subsidiaria de Estados Unidos estaba fabricando suficiente oxicodona e hidrocodona, los dos medicamentos opioides recetados con más abuso, para capturar a más de la mitad del mercado estadounidense, según documentos de la empresa. Entonces, mientras Purdue Pharma y otros fabricantes a menudo están vinculados a la crisis de los opioides, eran dos subsidiarias de Johnson & Johnson, una marca más conocida por el talco para bebés y las tiritas, las que producían los narcóticos en muchas de las píldoras más abusadas. Son innumerables los casos judiciales de los responsables de la vacuna de Janssen, siendo muy destacable también, aunque nos derivemos del tema que nos ocupa, el de las demandas por implantes en 2019. Con el acuerdo, Johnson & Johnson resolvió más del 95% de los 6.000 casos en los que los cirujanos extrajeron los implantes de Pinnacle, debido a defectos que dejaron a los pacientes incapacitados para caminar y con dolor, según dos personas familiarizadas con los acuerdos que hablaron de forma anónima. El total aproximado de $1 billón incluye un acuerdo anterior por más de 400 millones. Las personas dijeron que todavía hay alrededor de 4.500 demandas de pacientes con caderas artificiales que no están hechas totalmente de metal o que no se han removido quirúrgicamente. Más alarmantes todavía fueron los casos de cáncer supuestamente derivados de sus polvos de talco para bebés. Johnson & Johnson, en un intento de evitar las afirmaciones de miles de mujeres acerca de que su icónico polvo para bebés les causó cáncer, apuntó a algunas de las investigaciones científicas citadas en los juicios que alegaban que los productos de talco de la empresa estaban contaminados con asbesto. La disputa entre la multinacional estadounidense y los demandantes fue brutal. A la compañía la representaba un antiguo fiscal general, Neil Katyal, y a las mujeres con cáncer que demandaron a la multinacional, con sede en New Jersey, Kenneth Starr, el fiscal independiente que lideró la investigación sobre la vida sexual de Bill Clinton y que llevó a su impeachment en 1998. Starr también fue fichado por Donald Trump para defenderlo en su primer impeachment. Según el Tribunal de Missouri que sancionó al gigante de la cosmética, la compañía había vendido a los consumidores, a sabiendas, productos que contenían amianto. Starr enfatizó en su escrito para que el Supremo rechazase la revisión de la condena que Johnson & Johnson supo durante décadas que sus polvos de talco contenían asbestos, una sustancia altamente cancerígena. Podían haber protegido a los consumidores, pasando del talco a un derivado del maíz, como los propios científicos de la compañía propusieron en 1973. Pero el talco era más barato y los directivos no quisieron sacrificar beneficios por un producto más seguro, escribió Starr. La batalla que enfrentó Johnson & Johnson ha sido monumental. Más de 9.000 demandas por todo Estados Unidos.
En su defensa, la firma ha utilizado siempre el argumento de que el talco era un producto seguro y libre de asbestos. La agencia que supervisa la seguridad de los alimentos, la FDA, realizó en 2018 un estudio con muestras del producto en el que no detectó presencia de esta fibra cancerígena. Es toda una conspiración, valoraron entonces los abogados de la compañía. En 2012, la corporación anunciaba que eliminaría los componentes potencialmente perjudiciales para la salud de sus artículos de cosmética y de higiene para adultos. Sin embargo, en mayo de 2020, Johnson & Johnson comunicaba que dejaba de vender su polvo de talco para bebés en Estados Unidos y Canadá. El gigante de los productos de higiene y farmacia aseguraba que la decisión se basaba en la reevaluación de la cartera de productos de consumo relacionada con la COVID-19. Sin embargo, la agencia Reuters publicó a finales de 2018 que la compañía sabía desde hace 40 años que había pequeñas cantidades del cancerígeno asbesto en sus productos. La firma lo ha desmentido siempre. Las consecuencias de la ambición de quienes controlan todo y en los que ingenuamente confiamos no solo pueden ser mortales y generar gran dolor sostenido en el tiempo, también suelen permanecer ocultas y ver la luz muchos años después, cuando ya es inevitable rectificar o subsanar. Porque para ellos el único precio es económico, ya que el blindaje político y judicial permite que así sea, mientras que el precio que pagamos nosotros es la salud y la propia vida. Por ello, recomiendo visualizar este documental. No es usual que queden expuestas las artimañas de la Big Pharma y gobiernos en medios comerciales, y menos con una documentación tan rigurosa, exhaustiva y sin artificios, radiografiando la realidad con precisión para que cada uno saque sus propias conclusiones y, más importante en estos tiempos si cabe, deposite su confianza con cierto conocimiento de la realidad.